Bien, vamos a desempacar todo esto, porque a simple vista, una inflamación en una zona localizada del abdomen, pues podría parecer un problema médico súper rutinario, ¿no? O sea, el instinto básico nos dice que se identifica la falla, entras al quirófano, retiras el tejido afectado y listo, problema resuelto. Claro, suena súper fácil en teoría. Exacto. Sin embargo, leyendo estos documentos sobre medicina de urgencias y cuidados intensivos, me doy cuenta de que esa aparente simplicidad es totalmente un espejismo. Totalmente. Un espejismo peligroso, además. Sí, porque un órgano inflamado que no se contiene a tiempo no es solo, digamos, un dolor local. O sea, se transforma rapidísimo en una bomba de tiempo fisiológica que está a punto de desatar un colapso en cadena en todo el cuerpo. Ajá. Un efecto dominó completo. Justo así. Por eso hoy, en esta inmersión profunda, la misión es clarísima. Vamos a analizar un documento fascinante que es literalmente un manual de supervivencia y toma de decisiones médicas de altísimo rendimiento. Me refiero a las guías de Tokio 2018 para la colecistitis aguda. Y bueno, como médica te digo que el manejo clínico de esta condición, cuando te guías por estos documentos, es un ejercicio de precisión casi matemática. O sea, no es solo una sugerencia. Es más como un manual estricto. Exacto. Los algoritmos de las guías de Tokio dictan, minuto a minuto, a qué paciente operar de inmediato, a quién tienes que estabilizar primero con antibióticos y a quién, literalmente, tienes que subir a una ambulancia para un traslado urgente. ¡Wow! Sí, y lo verdaderamente valioso de este marco de trabajo no es simplemente que enumera tratamientos y ya, sino que desglosa toda la biología subyacente para explicar por qué cada hora de retraso altera drásticamente si ese paciente vive o muere. O sea, cada minuto cuenta. Y la estructura misma de estas guías plantea algo que llaman un sendero clínico de 4 pasos, que la verdad es súper riguroso. Sí, es un mapa paso a paso. Ajá, cubre el diagnóstico, la severidad, el riesgo quirúrgico y la vía de tratamiento. Pero, lógicamente, antes de intervenir, supongo que el equipo médico necesita certeza absoluta sobre qué está fallando. Claro, no puedes tratar lo que no conoces. Exacto. Y el primer paso, el diagnóstico, se presenta casi como, no sé, una ecuación visual. Literalmente dicen A más B más C. ¿Así es? Y para desglosarlo un poco, la sección A de esta ecuación evalúa los signos locales. O sea, el médico busca confirmación física de la inflamación ahí mismo. Como tocando al paciente, ¿no? Exacto. Buscan cosas como el signo de Murphy, que es cuando el dolor interrumpe la respiración de la persona al palpar el cuadrante superior derecho. O bueno, también la presencia de una masa palpable. Ay, suena dolorosísimo. Lo es, pero un hallazgo local por sí solo es insuficiente para las guías. Ahí es donde entra la sección B, que requiere signos sistémicos. O sea, evidencia de que el cuerpo entero ya detectó la amenaza. Totalmente. Esto se manifiesta a través de cosas como fiebre, una elevación en la proteína C reactiva en los análisis o un conteo anormalmente alto de glóbulos blancos. ¿Sabes? Leyendo esto, pensé que es un mecanismo muy similar a un sistema de autenticación de 2 pasos en ciberseguridad. A ver, cuéntame más de esa analogía. Sí, o sea, no basta con que un hacker intente acceder a tu cuenta y suene una alerta local en tu teléfono. El sistema central requiere una confirmación enviando un código de seguridad. Claro, necesitas esa doble validación. Exacto. Un elemento de la sección A más uno de la sección B solo genera lo que las guías llaman una sospecha. No está seguro todavía. Ajá, es solo la alerta roja inicial. Y para obtener el diagnóstico definitivo, pues falta la sección C, que son los hallazgos de imagen. Básicamente, el video de la cámara de seguridad. Y al revisar las fuentes, resalta muchísimo que el ultrasonido es la primera línea de defensa. Sí, el ultrasonido es el rey ahí. Pero no se trata solo de mirar una pantalla y decir, ah, se ve inflamado, sino de cumplir parámetros anatómicos supermilimétricos. Es que esa es la clave. El ultrasonido es ideal porque no emite radiación y está disponible de inmediato al lado de la cama del paciente. Pero las guías, digamos, no dejan margen a la interpretación subjetiva de quien hace el eco. O sea, no es a ojo de buen cubero. Para nada.
Para confirmar la inflamación aguda, la anatomía tiene que estar alterada más allá de umbrales muy específicos. Hablamos de un eje transverso mayor a 4 centímetros, una longitud que supere los 8 centímetros y un engrosamiento de la pared superior a 3 milímetros. Son medidas súper exactas. Sí, porque ese nivel de dilatación indica que el órgano está bajo una presión interna, pues, insostenible. Ahora, si el ultrasonido es inconcluso o si sospechas de tejido necrosado, como en una gangrena, Que suena a un escenario de pesadilla. lo es. Ahí el protocolo escala, pasas a una resonancia magnética o a una tomografía computarizada. Ok, y aquí es donde los documentos me presentaron un filtro, bien interesante. O sea, hay como un rechazo a ciertas cosas. Mencionan explícitamente que herramientas tecnológicas avanzadas como el Doppler a color en el ultrasonido o los biomarcadores sanguíneos como la procalcitonina, pues no están recomendados. Sí, te dicen claramente que no los uses como estándar. Y ahí yo me pregunto, a ver, ¿cuál es la lógica de ignorar tecnología moderna al intentar resolver una ecuación diagnóstica tan crítica? O sea, ¿por qué no usar todas las herramientas que tienes? Es una excelente pregunta. Y bueno, la exclusión de la procalcitonina y el Doppler a color es un ejemplo perfecto de medicina basada en la evidencia, filtrando el ruido innecesario. Ruido innecesario, ¿a qué te refieres? A ver, la procalcitonina es un excelente biomarcador. Se usa muchísimo para detectar sepsis bacteriana generalizada, pero carece de la especificidad necesaria para confirmar una inflamación que inicia localizada específicamente en la vía biliar. Oh, o sea, te dice que hay fuego, pero no en qué habitación. Exactamente. Y por otro lado, el Doppler a color, que añade información sobre el flujo sanguíneo, la verdad es que no cambia significativamente la precisión de la anatomía ecográfica básica que ya vimos. Ya veo. En un escenario de alto rendimiento, tener exceso de variables irrelevantes genera lo que llamamos parálisis por análisis. Las guías simplemente eliminan lo que no va a alterar tu decisión inmediata. ¡Wow! Es fascinante cómo priorizan la claridad sobre la tecnología llamativa. Totalmente. Quieren que decidas rápido y bien. Bueno, una vez que la ecuación diagnóstica te confirma qué está sucediendo, la pregunta pasa a ¿qué tan grave es? Y esto nos introduce al segundo paso, la matriz de severidad. Que es donde las cosas se ponen realmente tensas. Sí, las guías establecen un grado 1 o leve, donde el paciente, digamos, no presenta disfunción de otros órganos. Todo está contenido ahí. Pero al avanzar al grado 2, la enfermedad moderada, los umbrales numéricos se vuelven agresivísimos. Sí, ahí ya no hay vuelta atrás. Te exigen al menos un factor de alarma crítico, o sea, glóbulos blancos por encima de 18,000, síntomas de más de 72 horas o un daño tisular severo como peritonitis biliar. Y, o sea, para que te des una idea, el grado 2 indica que la capacidad del cuerpo para contener el problema localmente está fallando. Esos 18,000 leucocitos son una señal de que la médula ósea está produciendo defensas de forma masiva porque la barrera inicial ya fue superada. La infección se está escapando. Exacto. Pero el verdadero salto ocurre en el grado 3, la enfermedad severa, el escenario de pesadilla. Ajá, el nivel máximo. Sí, y el requisito para entrar en esta categoría es presentar disfunción en al menos un sistema orgánico clave. Y revisando los documentos, detallan un radar de disfunción orgánica de 6 puntos, que me voló la cabeza. Es completísimo. Se evalúa el sistema cardiovascular buscando hipotensión severa. Se evalúa el sistema neurológico, o sea, el nivel de conciencia. También la capacidad respiratoria, la función renal a través de la creatinina, la función hepática y por último un conteo de plaquetas por debajo de 100,000 para el perfil hematológico. Y ojo, cualquiera de estos te pone en rojo. Exacto. Cualquier alteración en una sola de estas áreas clasifica el caso automáticamente como grado 3. Pero, a ver, a nivel fisiológico me resulta súper contraintuitivo. ¿Por qué lo dices? Pues porque una infección focalizada en la vesícula, que es una bolsita debajo del hígado, afecta la capacidad del cerebro para mantener la conciencia o la de los pulmones para oxigenar la sangre. Suena rarísimo. Bueno, lo fascinante aquí es entender el colapso del aislamiento biológico. O sea, cuando una infección severa o una inflamación masiva no se contiene a tiempo, enormes cantidades de toxinas y mediadores inflamatorios, como las citoquinas, pues inundan todo el torrente sanguíneo. Se esparcen por todos lados. Sí, y esto desencadena una reacción en cadena sistémica. A nivel cardiovascular, los vasos sanguíneos reaccionan a esta inflamación dilatándose masivamente
y eso provoca que la presión arterial caiga en picada. Claro, como si se abrieran todas las tuberías de golpe. Exacto, y el corazón intenta compensar latiendo más rápido, pero no logra bombear suficiente sangre, y sin una presión adecuada, pues el cerebro experimenta hipoxia, una falta de oxígeno que causa esa confusión y alteración neurológica que mencionabas. ¡Wow! Pobre cerebro, se queda sin gasolina. Así es, y simultáneamente, los capilares de los pulmones se vuelven superpermeables y empiezan a filtrar líquido hacia los alveolos, literalmente ahogando la capacidad respiratoria del paciente desde adentro. O sea, el problema original dejó de ser anatómico para convertirse en un incendio forestal sistémico. Esa es la mejor forma de describirlo. Todo el cuerpo está en llamas. Y sabiendo que el paciente está atravesando ese incendio forestal, pues la lógica sugeriría operar de inmediato para eliminar la fuente del fuego, ¿no? Sacarla de sícula ya. Ese sería el impulso natural de cualquier cirujano. Pero el tercer paso del sendero clínico exige detenerse en seco. Antes de permitir que un cirujano siquiera intervenga, las guías imponen medir algo llamado la capacidad fisiológica y el riesgo quirúrgico usando métricas como el ASA-PS y el índice de comorbilidad de Charlson. Y detener ese instinto quirúrgico es vital, de verdad, porque la clasificación ASA, por ejemplo, fue diseñada por anestesiólogos para responder una pregunta fundamental. ¿Cuál es esa pregunta? Básicamente, ¿tienen este corazón, estos pulmones y este metabolismo la reserva necesaria para sobrevivir a los sedantes y al estrés físico de una cirugía mayor? O sea, va a aguantar el procedimiento. Exacto. Un puntaje ASA de 3 o superior ya te revela una alteración sistémica grave preexistente, y al combinar esto con el índice de Charlson, o CCI, obtienes una radiografía del peso de las enfermedades previas del paciente. Y viendo cómo funciona ese índice de Charlson, asigna puntuaciones que acumulan riesgo rapidísimo. O sea, tener un tumor metastásico o VIH te suma 6 puntos inmediatos. Condiciones como insuficiencia renal aguda o hemiplegia suman 2 puntos. Sí, los números suben muy rápido. Y las guías dicen que un puntaje de 4 ya coloca al paciente en una zona de riesgo súper considerable. Y un 6 es un territorio crítico. ¿Sabes? Esto es idéntico a la dinámica de la aviación comercial. A ver, explícame eso. Pues imagínate que un avión presenta una falla estructural severa que requiere reparación urgente. O sea, necesitas arreglarlo. Pero el protocolo exige revisar el clima exterior antes de despegar. Y en este caso, el clima es la fisiología general del paciente medida por el ASA y el CCI. Me encanta esa comparación. Sí, y si las métricas indican que el clima es un huracán de categoría 5, o sea, un CCI de 6, pues simplemente no se autoriza el despegue. No importa qué tan buen cirujano seas, el riesgo de destrucción en pleno vuelo es mucho mayor que el de quedarte en tierra. Totalmente. Y es que el trauma de la intervención misma es comparable a ese huracán, porque durante la cirugía laparoscópica estándar se insufla gas dióxido de carbono en el abdomen del paciente para crear espacio visual para las cámaras. Claro, tienen que inflar el área para ver. Exacto. Es un proceso llamado neumoperitoneo, y ese gas ejerce una presión masiva hacia arriba contra el diafragma, así que los pulmones pierden volumen de expansión, se apachurran, digamos, y el corazón debe bombear contra una resistencia abdominal gigantesca. ¡Wow! Es como ponerle pesas al cuerpo mientras intenta sobrevivir. Es una tormenta fisiológica inducida médicamente, y si el paciente ya tiene un índice de Charlson alto, ese estrés añadido provoca un colapso cardíaco o respiratorio en la mesa de operaciones. O sea, lo terminas matando con el procedimiento que iba a salvarlo. ¡Qué fuerte! Literalmente. Por eso las guías son tan estrictas con esto. Y ese nivel de riesgo extremo nos conduce al cuarto paso, que son las compuertas lógicas y los algoritmos de tratamiento. Y digo compuertas lógicas porque funcionan como un diagrama de flujo de programación, especialmente en los casos más graves, los de grado 3. Sí, te marcan rutas de las que ya no hay retorno. Exacto. Se mencionan los factores predictivos negativos, que son literalmente banderas rojas innegociables. Si los análisis muestran disfunción neurológica, falla respiratoria o ictericia grave, o sea, la piel amarilla con niveles de bilirrubina superiores a 2 miligramos, la orden es taxativa. Sí, te dicen no toques a este paciente. La cirugía temprana está fuertemente desaconsejada. Y es que esas banderas rojas son detenciones absolutas, porque indican un daño estructural inmanejable. El cuerpo ya no aguanta más. Pero el algoritmo ofrece una estrecha vía de escape bajo un concepto que a mí me parece fascinante. ¿Te refieres al FOSF?
Exactamente. El FOSF, ¿qué significa? Falla de sistema rápidamente reversible. Sí, los documentos describen esto del FOSF como una ventana crítica de extrema tensión de 24 horas. Y esta regla solo se activa si la disfunción orgánica del paciente es exclusivamente cardiovascular o renal, ¿verdad? Así es, solo para esas dos fallas. Si ingresa bajo esas condiciones, recibe soporte vital intensivo. Y si la presión arterial o la función renal se estabilizan rápidamente tras el tratamiento en urgencias, digamos que se declara un FOS positivo. Ajá, el paciente como que gana el derecho a la cirugía. Exacto. Se habilita la opción de una cirugía laparoscópica temprana en centros especializados. Pero si las fallas persisten, o sea, un FOS negativo, la cirugía se cancela definitivamente. Y el protocolo obliga a realizar un drenaje de emergencia directo a la vesícula a través de la piel con un tubito. Solo para sacar la presión. Pero, a ver, la pregunta que me surge al analizar esta compuerta lógica es, ¿por qué el algoritmo FOSFE perdona, digamos, a alguien que sufrió una falla cardíaca o renal reversible, pero rechaza categóricamente a alguien con daño respiratorio o ictericia severa? O sea, ambos suenan igual de mal. Es una excelente observación. Y la diferencia radica en la naturaleza mecánica de la falla versus el daño estructural al tejido. O sea, una disfunción cardiovascular con presión baja o una caída en la filtración renal muchas veces operan como problemas de plomería y volumen. Problemas de plomería. Sí, digamos que se originan por una dilatación de los vasos y una deshidratación extrema. Al administrar fluidoterapia superagresiva por vía intravenosa y medicamentos vasopresores, es posible restaurar la presión del sistema rápidamente. Es como reiniciar la bomba de agua de una casa. Ah, ok. Metes líquido y presión y el sistema vuelve a jalar. Exacto. Sin embargo, cuando los pulmones fallan al punto de requerir ventilación mecánica o el hígado está tan bloqueado y necrosado que la bilirrubina satura la piel provocando esa ictericia, Ya no es solo plomería. para nada. Hay un daño estructural profundo en la mismísima arquitectura de esos órganos vitales. Restaurar eso no toma horas, toma semanas. Y la reserva metabólica del cuerpo está completamente agotada para soportar un bisturí. ¡Wow! ¡Qué claridad para separar los tipos de fallas! Y bueno, incluso operando en el grado 2, que teóricamente es menos severo que el 3, las guías imponen una precaución intraoperatoria fuertísima. Sí, no te puedes confiar. Indican que si la inflamación deforma severamente la anatomía que el cirujano ve por las cámaras, debe considerar seriamente convertir la laparoscopia a una cirugía abierta tradicional o hacer una extracción subtotal. Es que, un tejido sumamente inflamado es extremadamente frágil. Sangra al mínimo contacto y fusiona conductos anatómicos que normalmente están bien separados. Todo se vuelve una masa confusa, me imagino. Exacto. Un error de apenas milímetros intentando cortar por laparoscopía podría seccionar la vía biliar principal por accidente. ¡Ay, no! Y eso causaría un daño catastrófico y permanente al drenaje hepático del paciente. Así que reconocer cuándo la visibilidad es engañosa y tener la humildad de cambiar la estrategia es, la verdad, un marcador clave de pericia quirúrgica. Totalmente. Pero incluso si el algoritmo prohíbe la cirugía por alto riesgo, o si la cirugía se realiza con éxito, queda otro frente de batalla que es invisible pero crucial: la guerra química y logística de los hospitales. Sí, los antibióticos y el ecosistema hospitalario. Exacto. Los documentos estipulan una regla de oro inquebrantable. Antes de iniciar cualquier tratamiento farmacológico en pacientes de grado 2 y 3, la toma de hemocultivos y cultivos biliares es absolutamente obligatoria. Y yo me pregunto, ¿por qué detener el inicio del tratamiento con antibióticos en pacientes críticos solo para extraer estas muestras? Porque en la medicina de alto rendimiento, disparar a ciegas es súper ineficaz y peligroso. Claro. Extraer los cultivos antes de que los antibióticos alteren el entorno microscópico es literalmente la única manera de identificar con nombre y apellido al patógeno responsable de todo este caos. Saber contra quién estás peleando. Exacto. Y una vez obtenida la muestra, el equipo médico consulta la matriz antimicrobiana de las guías para iniciar una terapia empírica fuerte mientras se esperan los resultados finales de laboratorio. Y leyendo esa matriz, la verdad revela datos alarmantes sobre la resistencia bacteriana hoy en día.
Para las infecciones menos severas, el grado 1, se sugiere el uso de cefalosporinas básicas, pero hay una advertencia rotunda contra una combinación histórica muy utilizada. Ay, sí, la famosa ampicilina con sulbactam. Exactamente. Los documentos señalan, en letras rojas casi, que no debe usarse empíricamente porque presenta una tasa de resistencia superior al 20%. Y a nivel biológico, este 20% de resistencia no significa simplemente que el medicamento, no sé, perdió algo de potencia. No, significa que las bacterias mutaron. Sí, significa que, evolutivamente, las bacterias han modificado la estructura de sus paredes celulares. O sea, si el antibiótico funciona como una llave química, la bacteria literal ha cambiado por completo la cerradura de su puerta. Es un mecanismo de supervivencia bacteriana súper implacable. O sea, usan enzimas como las beta-lactamasas que destruyen la estructura del antibiótico antes de que éste siquiera toque la pared celular de la bacteria. Literalmente lo desarman en el camino. Exacto. Por eso, al llegar al escenario crítico del grado 3, las guías te obligan a usar artillería pesada. Opciones de amplio espectro como los carbapenémicos mayores, como por ejemplo el meropenem. ¿Y si es algo aún peor? Bueno, si hay sospecha de patógenos altamente resistentes y peligrosos, como los cocos gram positivos tipo Enterococcus, la matriz exige añadir medicamentos que son básicamente el último recurso, como la vancomicina o el Linezolid. Pura artillería química. Y las guías también dictan una línea de tiempo súper precisa para la suspensión de estos antibióticos. O sea, en infecciones leves que se resolvieron con cirugía exitosa, la cobertura se suspende a las 24 horas. Listo. Corto y al grano. Pero si hubo tejido necrosado o perforación, el tratamiento dura de 4 a 7 días. Y si el cultivo de sangre arroja presencia de esos temibles cocos gram positivos, el paciente enfrenta un régimen intravenoso de un mínimo de 2 semanas. Y fíjate que toda esta orquestación de cirugías, las ventanas FOSF, las terapias antimicrobianas, todo esto depende de un último factor crucial que establecen las guías. El ecosistema de traslado TG18, ¿cierto? Ese mero. Y este es un punto fundamental no solo médico, sino de política sanitaria. Las guías establecen, sin ninguna ambigüedad, que un paciente clasificado como grado 3 que ingresa a un centro de salud de nivel básico requiere un traslado inmediato a un hospital mayor. Sí o sí. Sí o sí. Y de igual forma, un paciente de grado 2 debe ser transferido si el hospital local carece de cirujanos con entrenamiento en laparoscopía avanzada o si no cuenta con radiología intervencionista para hacer esos drenajes de emergencia. Y esto me parece brillante, porque es un reconocimiento institucional, digamos, de los propios límites del hospital. Totalmente. Te obliga a dejar el ego médico a un lado. Analógicamente, es como poseer un auto deportivo de altísimo rendimiento que sufre un colapso en la transmisión en medio de la carretera. El instinto humano, y a veces económico, puede ser llevarlo al taller local de tu barrio, ¿no? Donde seguramente hay mecánicos súper talentosos y con muy buena voluntad. Claro, el de confianza. Exacto. Sin embargo, una falla de esa magnitud en una transmisión compleja requiere escáneres y herramientas de calibración informática que solo posee la concesionaria especializada. Y en el contexto médico, intentar resolver un grado 3 sin una unidad de cuidados intensivos equipada y cirujanos súper expertos. Es exponer todo el sistema a un fracaso casi seguro. Tal cual. Las guías fuerzan a la logística de salud a alinear la capacidad técnica instalada con la demanda fisiológica del paciente. En evidencia. Demuestran que un tratamiento exitoso en un evento tan crítico no se trata solo de la habilidad de las manos del cirujano en el quirófano. Va mucho más allá. Sí, depende de una sincronización impecable entre tres cosas. El estado fisiológico y metabólico exacto del paciente en ese minuto preciso, el perfil de resistencia del patógeno invasor y la capacidad técnica instalada del hospital. Cuando cualquier variable de esta ecuación se desalinea, el protocolo obliga a cambiar la estrategia de inmediato. Priorizando siempre la estabilización sobre hacerse el héroe. Exactamente. Se trata de contención y estabilización antes de cualquier intervención heroica que pueda ser letal. Es una coreografía algorítmica fascinante, donde, la verdad, cada detalle cuenta para desactivar una bomba biológica antes del punto de no retorno. Y, a quienes nos escuchan, esto deja un espacio increíble para la reflexión. Definitivamente te hace pensar. Sí, porque en el panorama actual, pues
Vivimos en una época donde estamos obsesionados con el desarrollo de la inteligencia artificial, los modelos predictivos y este avance rapidísimo hacia los sistemas de cirugía robótica que hacen todo casi solos. Ajá, la tecnología como la solución a todo. Exacto. Pero al revisar este complejo diagrama de flujo humano, estas compuertas lógicas de las guías de Tokio, nos deja una gran lección sobre la práctica clínica moderna. Tal vez el verdadero pináculo de la sabiduría médica hoy en día no sea saber exactamente cómo operar, cómo cortar con láseres o cómo usar un robot. Sino saber frenar. Totalmente. Quizás la maestría definitiva sea tener esa inmensa disciplina y humildad algorítmica para saber exactamente cuándo no hacerlo. Es algo para llevarnos a casa y darle vueltas la próxima vez que escuchemos la palabra emergencia. Y con ese pensamiento, nos vemos en nuestra próxima exploración a fondo.